Ahora, la controversia en Nocturna de RCN, porque las sombras de la noche aclaran ideas. Y yo creo que nos va a poner a clarificar las ideas nuestro invitado de hoy. Se trata de José Antonio Colina. José Antonio Colina es un líder opositor en Venezuela, en la hermana República de Venezuela, y está enterado de muchas, pero de muchas cosas que están pasando allí. Y que solamente en voces autorizadas como las de José Antonio y algunos otros líderes, pues nos vamos enterando de cómo se está construyendo o cómo se ha construido mejor a lo largo de estos 25 años el régimen que hoy gobierna a Venezuela. José Antonio, buenas noches, bienvenido a nuestro país a través de Nocturna RCN. Buenas noches, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de Nocturna. Gracias por este contacto. Muchas gracias, José Antonio. José Antonio, si le puedo preguntar, ¿usted dónde se encuentra? En estos momentos me encuentro en la ciudad de Miami, estoy exiliado acá desde hace 20 años. Bueno, pues es que José Antonio Colina es uno de esos patriotas, de esos venezolanos que les tocó salir corriendo, o si no hubieran sido víctimas de violencia del propio Estado venezolano. Los hubieran encarcelado, los torturado, y si no es que los hubieran matado. José Antonio es actualmente el presidente de todos los venezolanos perseguidos políticos que se encuentran en el exilio, lo que por sus siglas ellos la denominan BPEX, presidente de los venezolanos perseguidos políticos en el exilio. José Antonio, lo estoy llamando porque nos hemos enterado que en Venezuela ya no solamente se fabrican fusiles AK-47, sino que en un convenio entre Venezuela y el país de Irán, se está convirtiendo Venezuela en el único país latinoamericano que cuenta con drones armados de origen iraní. Al punto, José Antonio, que la información que nos llega es que Venezuela ya está ensamblando drones iraníes. ¿Usted conoce algo de esto? Sí, es correcto. Eso es una información que se ha venido conociendo en los últimos años, en la cual pues el régimen de Maduro, en un convenio con Irán, está ensamblando drones, está modernizando inclusive esos drones, ensamblándolos en Venezuela para ser enviados posteriormente o a Irán o también enviarlos para Rusia. Y esto viene de una larga data de operaciones de los iraníes en Venezuela. Hace muchos años se ha conocido de manera muy clara que hay una extracción de uranio para la construcción de armas de destrucción masiva. Venezuela ha estado dándole uranio a Irán desde hace mucho tiempo, enviándolo en vuelos comerciales hacia Irán, y eso originó que Irán buscara la manera de construir y de establecerse dentro de Venezuela, buscando la forma de construir bases de enriquecimiento de uranio dentro del país, y de allí, de esta relación estrecha que existe entre los iraníes y los venezolanos, entonces en los últimos años se ha llegado a la estrategia y a la tarea de ensamblar drones directamente pues con partes y piezas provenientes desde Irán para después posteriormente ser enviados hacia Irán nuevamente. Y quien se encarga de esa operación en Venezuela es la empresa nacional venezolana EANSA, que es la que moderniza, es la que hace los ensamblamientos, y esto ha sido denunciado desde hace un tiempo para acá por el ministro de Defensa israelí, que ha dicho que en este convenio de cooperación entre Irán y Venezuela, pues en estos momentos en Venezuela se estaban ensamblando estos drones que eran utilizados en algunos casos en Rusia y otro tanto pues en los conflictos que mantendrán contra otros países del mundo, lo cual es extremadamente grave porque todo el mundo conoce pues la capacidad bélica de estas aeronaves que no son tripuladas, que pueden ser artilladas y que pueden ser bastante destructivas. Entonces eso está ocurriendo en este momento en suelo venezolano, y eso se debe pues a la gran presencia y a la gran cooperación militar que existe entre Irán y Venezuela en estos momentos. O sea, José Antonio, lo que le estoy escuchando es que estos drones no solamente se quedan en Venezuela, sino que son armados, son ensamblados para contribuir a las guerras que afronta Irán,
los conflictos que afronta Rusia, y entonces se está convirtiendo en una gran fábrica armamentística Venezuela, porque muchos de estos drones se quedarán allí en el suelo patrio, en suelo venezolano, ¿no? Es correcto, sí. De hecho, la intención originaria era básicamente pues poderlos ensamblar allí para que permanecieran en territorio venezolano, pero dada las circunstancias que han llevado a conflictos bélicos en diferentes partes del mundo y a la cooperación de Irán con otros países, como por ejemplo como Rusia, pues muchos de estos drones que han sido ensamblados en Venezuela han tenido como destino Rusia, inclusive también, y es lo que ha denunciado el ministro de la Defensa de Israel, muchos de estos drones también han sido enviados para que pues participar de una manera u otra en los conflictos de Irán con otros países del mundo, lo cual es sumamente grave, dado que no solo son ensamblados, sino que también son artillados y tienen un poder bélico y un poder de destrucción bastante importante. Entonces, bueno, evidentemente, la presencia de los iraníes en territorio, en Sudamérica, viene dada por la fuerte presencia que tienen dentro de Venezuela y la capacidad que han ido instalando para desarrollar tecnología de este tipo, que puede ser muy letal, que puede ser muy destructiva y que puede, sin duda, pues atentar contra la paz mundial, por lo cual pues ha colocado la visión de los países del mundo, sobre todo de los israelíes y de Estados Unidos, con respecto pues a la cooperación militar y tecnológica que existe en estos momentos entre Irán y Venezuela. José Antonio, si uno va sumando elementos, si uno va sumando detalles de lo que ha hecho el régimen tanto de Chávez como de Maduro a lo largo de estos 25 años, y digo uno va sumando, son pequeños detalles o grandes detalles, y al fin y al cabo todo esto va formando una sola cadena. Esto quiere decir, por ejemplo, que ellos nunca han pensado en entregar el poder. Me refiero a Maduro, me refiero a Chávez, me refiero a Diosdado Cabello, porque con todos estos elementos, ¿qué van a arriesgar? Que una alianza Venezuela-iraní, iraní-venezolana se vaya a romper porque llegó la oposición al poder. O sea que cada vez lo que uno nota es que el régimen está echando tantas raíces hacia esas otras alianzas, como con Rusia, como con China, como con Irán y otros países de la misma corriente, que esto lo que hace es que cada vez se vayan consolidando más en el poder. Por supuesto, de hecho es tan así lo que ha ocurrido, que buena parte del territorio venezolano está en manos de estos elementos extranjeros. Si uno se va hacia la zona sur de Venezuela, está completamente controlada por los iraníes, tanto la zona sur como la parte occidental, que es donde han intentado instalar estas plantas de enriquecimiento de uranio. Si uno se da cuenta hacia la zona central, en los llanos, en el Apure, hay una fuerte presencia de los rusos, y hacia la zona oriental hay una fuerte presencia de los chinos. Prácticamente el régimen de Maduro le ha entregado el país a estas potencias desde el punto de vista del mal extranjera, y es por eso que hay una cantidad de intereses que no permiten que Maduro salga en el poder. Pensar que Maduro pueda salir en el poder es pensar entonces que desaparecería la presencia de Irán en Venezuela, desaparecería la presencia de los rusos en Venezuela, que está muy bien marcada, y la presencia de los chinos en Venezuela. Por tanto, estos países, cada vez que existe una situación política de quiebre o existe una posibilidad de que pueda producirse la salida de Maduro, pues ellos apoyan con toda la fuerza que tienen, porque están los intereses económicos, están los intereses militares, los intereses tecnológicos de por medio, y para ellos evitar que Maduro se encuentre en el poder para poder seguir desarrollando todas estas alianzas y para poder seguir obteniendo los recursos naturales importantes que tiene Venezuela, que para ellos son de vital importancia. Sería que casi, o sea que podríamos decir, José Antonio Colina, que es casi una inocentada pretender que en unas elecciones vayan a entregar el poder. Si se las tienen que robar, se las roban como se las robaron ahorita, sin ningún reato, sin ninguna vergüenza, sin ningún escalofrío. Dijeron, sí, bueno, no entregamos las actas, no entregamos nada, pero de aquí no nos vamos. No, nosotros tenemos muchas cosas ya, para no hablar pues del cartel de los soles y de los vínculos con el narcotráfico. Pero ahora, esto es tan relevante lo que usted nos está contando aquí en Nocturna RCN. Venezuela podría estar, que estoy sorprendido con lo que me dice José Antonio,
¿Venezuela podría estar en el proceso de empezar a enriquecer uranio? Sí, sin duda. De hecho, en el año 2008-2009, yo hice una denuncia de una empresa iraní que estaba operando en Venezuela, que había sido sancionada por el Departamento de Energía Atómica y también por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque estas empresas pues se dedican al enriquecimiento de uranio, se dedican a evadir los controles que hay a nivel internacional para poder buscar la manera de construir armas de destrucción masiva. Y en aquel momento se hizo el conocimiento del Departamento de Estado de la operatividad de esta planta, que se enteraron inclusive los planos que estaban construyendo en el occidente del país, específicamente en el estado Falcón, y eso demuestra los grandes intereses que tienen los iraníes dentro de Venezuela. Pasar por la gran cantidad de intercambio militar y tecnológico que ha habido entre Rusia y Venezuela, y sin contar con la cantidad de millones de dólares que le han aportado los chinos a Venezuela para supuestamente incrementar el gasto militar. Entonces, como quiera que sea, pues cada vez que uno enfrenta al régimen de Maduro, no está enfrentando solamente al régimen de Maduro, no está enfrentando solamente a la presencia de la guerrilla colombiana y el narcotráfico en territorio venezolano, está enfrentando a los intereses de países del eje del mal en el mundo, que se han instalado en Venezuela y que tienen en esa geografía pues todas las intenciones de crecer y de establecerse para atentar contra quien considera que es su enemigo, que es los Estados Unidos. Entonces, pensar que se va a salir de Maduro simplemente por una negociación o simplemente por un proceso electoral es más que inocente, es algo realmente tonto, porque aquí no es nada más a Maduro que se está enfrentando al eje del mal del mundo, que tiene sus intereses colocados en Venezuela y que bajo ningún concepto lo van a entregar con tanta tranquilidad y con tanta libertad, porque un cambio de sistema en Venezuela, un cambio de régimen en Venezuela, en este caso la salida de Maduro, representaría pues la pérdida inmediata de todos los beneficios que tienen países como Rusia, Irán y China dentro de la geografía nacional, y eso para ellos es poco aceptable, casi que imposible de que ellos puedan aceptarlo con tranquilidad porque tienen muchos intereses dentro de Venezuela. José Antonio, pero no solamente es tonto pensar que van a entregar el... ¿Y si se cayera? ¿Y si no fuera solo una peca? Seguro médico de WellPoint. Aquí por todos los EC con planes médicos individuales y familiares. Haz clic para más información. Se aplican exclusiones y limitaciones de la póliza. Cobertura proporcionada por Simply Healthcare Plans, Inc., que opera como WellPoint Florida, Inc. La vida está llena de EC. ¿Y si se cayera? ¿Y si se enfermara realmente? ¿Y si no fuera solo una peca? ¿Y si los EC no dieran tanto miedo? Seguro médico de WellPoint, aquí por los EC de millones de personas. Y ahora aquí también para ti con planes individuales y familiares. Haz clic para aprender más ahora. Se aplican exclusiones y limitaciones de la póliza. Cobertura proporcionada por en Florida Simply Healthcare Plans, Inc., que opera como WellPoint Florida, Inc. En Maryland, WellPoint Maryland, Inc. En Texas, compañía de seguros WellPoint. El poder, sino que es ingenuo, ¿no? Es ingenuo, es como un juego de usted con una colombina entregándoselo a un niño para que el niño se tranquilice. Y entonces se va a tranquilizar, vamos a hacer elecciones libres, transparentes, justas, cuento. Y lo que hacen es manipular de un lado, manipular del otro. Pero me está diciendo usted que en estados como el estado Falcón, como el sur de Venezuela, como estados estados fronterizos con Colombia, Fronterizos. claro, fronterizos con Colombia, pues es donde se está produciendo la extracción de uranio, ¿no? Sí, de hecho, hay una presencia importante que puede ser claramente identificada por los residentes de la zona de elementos o de personas provenientes de estos países, sobre todo de Irán y de Rusia, y eso obedece a los intereses que tienen allí. De hecho, una buena parte de la presencia de la guerrilla colombiana en estas zonas inhóspitas también es precisamente para eso, para mantener el control y de una u otra manera favorecer también a la extracción de otro tipo de minerales o del el ejercicio de la minería ilegal para poder pagarle a estos grupos irregulares que operan dentro de Venezuela y también para poder garantizar la operatividad con tranquilidad de estos países dentro del territorio venezolano. Aquí hay un esquema del mal que es implantado en Venezuela. Aquí hay una entrega de la soberanía nacional directamente a potencias o a países extranjeros con la finalidad simplemente de comprar apoyo por intercambio pues de lo que ellos puedan obtener de lo que necesitan, en este caso en materia de enriquecimiento de uranio, en minería importante o en asuntos que tienen que ver con el narcotráfico, y es por eso que el régimen de Maduro es un régimen
que le ha hecho un daño mayor a Venezuela, y es por eso que representa una amenaza para la estabilidad del hemisferio, es una amenaza para la estabilidad de América Latina, porque estos individuos, estos países han buscado la manera de establecerse en Venezuela y tener una puerta de entrada para poder garantizar y consolidar sus intereses en América Latina y poder seguir atacando a su enemigo, que en este caso es representado por los Estados Unidos. Estoy hablando en Nocturna de RCN con un ciudadano venezolano, con un hombre muy importante que ya tuvo que salir hace muchos años por estar perseguido por el régimen que se instaló en aquel momento por Hugo Chávez Frías y luego continuado por por el ocañero Nicolás Alejandro Maduro Moros. Se trata de José Antonio Colina, actualmente presidente de todos los venezolanos perseguidos políticos en el exilio, que están en el exilio. Una cosa es el exilio, otra cosa es el asilo. Son dos figuras internacionales distintas, diplomáticas distintas. Él representa a los que están en el exilio político y que se conoce como el BPEX. José Antonio, entonces está convertido el Estado venezolano, quienes gobiernan a Venezuela, en una empresa transnacional del crimen, ¿no? Sin duda, por supuesto que sí. De hecho, es por esa razón que muchos de los jerarcas del régimen, comenzando por quien usurpa el Nicolás Maduro, pues no solo tiene juicios abiertos en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, tiene investigaciones abiertas en los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, sino que tiene una gran recompensa por la captura o que aporte información para su captura, como lo han tenido grandes jerarcas del narcotráfico a nivel internacional. Y a eso hay que sumarle también las relaciones peligrosas que tienen con países como Irán, por ejemplo, países como Rusia, países como China, países como Cuba, que de una u otra forma pues han estado marcando su presencia en territorio venezolano simplemente para poder establecer sus bases de operaciones, conseguir los recursos que necesitan y establecer la operatividad necesaria para ir en contra de los Estados Unidos. Entonces aquí hay como básicamente Venezuela se ha convertido en un estado forajido que alberga lo peor de los países de la comunidad internacional que atentan la paz internacional, y es por eso que Venezuela representa una amenaza, tal como lo ha dicho los Estados Unidos en una de sus sanciones para la seguridad del hemisferio, representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, y es precisamente por la presencia y la consolidación de grupos, no solo del narcotráfico, de la guerrilla, sino también de países pues que operan a través de sus redes criminales y que han tomado a Venezuela como una base segura y confiable para sus operaciones. Venezuela, ¿qué tal la frase de nuestro invitado? Venezuela es un estado débil hacia afuera, forajido hacia adentro. Y ya acumula tristemente, inhumanamente, ya acumula una cifra muy alta de presos políticos. Por eso José Antonio tuvo que salir con su familia corriendo de Venezuela, la tierra que los vio nacer, el país que les mueve el corazón a las personas venezolanas que traemos a nuestro programa. Sin embargo, pues poco habrá que hacer. ¿Qué dicen los Estados Unidos? Usted que está en Miami, ¿por qué los Estados Unidos piensa uno, porque uno no conoce de pronto muchos detalles, deja tan sola a aquellos venezolanos que quieren volver al país, que quieren un país que no esté sumido en la pobreza buscando comida en la basura, y por el contrario, tengan que vivir en suelo extraño, en tierra extraña? ¿Ha conversado usted con autoridades norteamericanas? ¿Y por qué entran los chinos? ¿Por qué entran los iraníes? ¿Por qué entran los rusos? Y supuestamente un buen aliado, como es Estados Unidos, no hace ni dice nada. Bueno, lamentablemente aquí la burocracia y la política va de la mano de quienes están en el poder. Y aquí cuando el poder se alterna entre republicanos y demócratas, pues la política internacional varía y cambia, y sobre todo la política hacia Venezuela. Aun cuando todas las informaciones que yo he brindado aquí son del conocimiento de las autoridades norteamericanas, aun cuando ellos tienen una visión detallada de las operaciones de estos países dentro de Venezuela y del accionar delictivo de Venezuela fronteras afuera, aun cuando ellos han visto cómo la amenaza se ha ido siendo con respecto a la presencia de estos países enemigos de los Estados Unidos dentro de Venezuela, ellos lamentablemente, pues si la administración es republicana, buscan la manera de tomar acciones precisas y contundentes, de mantener una postura rígida y frontal,
aun cuando no llegan a la confrontación, que es lo que desde mi punto de vista es lo que soluciona el problema. Se enfrentar a un régimen como el de Maduro no se le enfrenta con comunicados y con sanciones solamente, se le enfrenta de una manera más frontal, y aunque los republicanos tienen ese estilo, pues no llegan a la confrontación como tal, pero por lo menos mantienen un estilo bastante agresivo. Mientras que cuando la administración es demócrata, como la que estamos viviendo en este momento, lamentablemente ellos creen más en el entendimiento, en la negociación, en los acuerdos, cosa que desde mi punto de vista favorece a una tiranía como la de Nicolás Maduro y estanca cualquier proceso de avance para enfrentar de la forma correcta a un régimen criminal como el que impera en Venezuela. Entonces, en ese vaivén de demócratas y de republicanos, pues se hacen unas políticas que no son las más adecuadas, que se estancan en algún momento, y eso nos da como resultado pues que Maduro se mantiene allí y que Maduro en algunas oportunidades se debilita, por ejemplo, cuando están los republicanos, pero después se fortalece cuando están los demócratas, y vemos cosas pues atroces como la que hemos visto en los últimos meses, donde se han robado una elección, donde se han más de 7 millones de votos, y ellos sabiendo que no van a tener la respuesta contundente de países como los Estados Unidos, pues simplemente van avanzando hacia adelante. Y esa es la gran tragedia que ha vivido Venezuela en los últimos años, quiero decir, los venezolanos, que no han tenido el apoyo directo o el apoyo irrestricto, el apoyo firme de los países de la comunidad internacional para sacar al régimen de Maduro. Han habido comunicados, han habido expresiones, han habido declaraciones, pero declaraciones no saca delincuentes. Los delincuentes se mantienen por la fuerza, y por la fuerza tienen que ser desalojados. Pues, queridos oyentes de Nocturna, Venezuela, que tradicionalmente, históricamente ha sido un país tan rico, no solamente por el petróleo y las mayores reservas de los hidrocarburos a nivel mundial, no solamente por eso, un país tan rico, tan bello, tan hermoso como es Venezuela, lleno de oro, lleno de coltán, lleno de petróleo, lleno de gas, lleno de uranio. Pues ahora eso está al servicio de otras naciones y menos del propio pueblo venezolano. Tanto que hablan del pueblo, y el pueblo para acá y el pueblo para allá, y lo que lo tienen es sumido al pueblo en la miseria, porque si no lo tienen sumido en la miseria, pues ese pueblo no le sería fiel. Hace rato se hubiera ido el pueblo. Pero la estrategia es destruir la clase media, disminuir al pueblo al máximo para que tengan que depender de las famosas cajitas CLAP, una bolsa de leche, una pastilla de chocolate. Por último, José Antonio, entonces la fábrica de drones, no solamente para Venezuela, sino que están contribuyendo al armamentismo mundial desde la propia Venezuela, ¿no? Es correcto, sí. De hecho, esta iniciativa surgió con la intención solamente de ensamblar drones dentro de Venezuela para ser distribuidos, para que quedaran allí dentro del país, pero dados los acontecimientos que se han dado en diferentes partes del mundo, pues se dieron cuenta que no solo podían modernizar ese ensamblamiento, sino que también podrían artillarlo y exportarlo, como dije anteriormente, hacia Rusia, en este caso, donde han utilizado drones que han sido armados y han sido ensamblados en Venezuela, y que también Irán los ha utilizado en los conflictos que tienen con otros países del mundo. Y eso es lo que ha llamado la atención de los países libres de la comunidad internacional, de ver cómo Venezuela se ha convertido en un epicentro pues, que puede, bajo su geografía, ayudar a que países como Irán pues, puedan tener una flotilla de drones artillados que puedan ser utilizados en diferentes conflictos, en diferentes lugares del mundo, y eso es sumamente grave, y eso es la gran amenaza que representa Maduro para la paz del hemisferio y para la paz mundial, porque se ha aliado con los delincuentes internacionales para favorecer sus propósitos, y el ensamblamiento de los drones modernos en territorio venezolano es una de esas acciones criminales pues, que atentan contra la paz mundial. Permanentemente nuestro invitado de hoy, José Antonio Colina, que está en Miami, venezolano que está en Miami, pues nos habla de drones artillados. Los drones artillados son los drones, o sea, esos vehículos voladores no tripulados, pero armados. Es decir, pueden disparar misiles, granadas desde el aire, y esto pues es de las armas modernas que se están utilizando infortunadamente, pues lógicamente para matar personas, pero se están haciendo ya estos drones en Venezuela, drones fabricados en Venezuela. Ya tienen la licencia de los fusiles AK-47 de origen ruso, pero ya ahora tienen la licencia para construir drones de origen iraní,
piezas iraníes, tecnología iraní, estructura iraní, pero la mano de obra ya se encuentra aquí en la hermana República de Venezuela. José Antonio, un abrazo y muchas gracias por sus revelaciones y por contarnos todas estas cosas de esa patria que también nos duele tanto. Lo que pasa en Venezuela se siente en Colombia, lo que pasa en Colombia se siente en Venezuela. Un abrazo, José Antonio. Muchas gracias por este contacto, un gran abrazo para ti en la distancia y bueno, siempre dispuesto a dar mis opiniones y mi conocimiento de lo que lamentablemente sucede en Venezuela, pero que repercute en la paz del hemisferio y sobre todo en la hermana República de Colombia. Gracias por este contacto, buenas noches.